Son las 8:43. Damos la bienvenida en nuestros estudios al economista Gustavo Landívar. Él es economista de profesión, fotógrafo de vocación y además es su pasión. Iniciemos, Gustavo, antes de ingresar en el contenido de esta muestra que se abre el día de hoy con una explicación sobre esta dicotomía. Gracias, Gustavo, por la invitación. Siempre un gusto estar en tu radio de mucho prestigio. Realmente, desde niño, a los 12 años, primero empecé como fotógrafo, ¿no? Mi padre fue el que me guió los primeros pasos, pero poco a poco fui con el tema ese, la magia, con la alquimia que hay dentro de la fotografía, que me cautivó desde el momento que inicié. Posteriormente hubo que parte de la exigencia de familia, padres, había que estudiar la universidad. Yo fui por economía y realmente he sabido conservar las dos líneas, siempre una línea muy bien marcada. La fotografía no era una carrera profesional posiblemente en esos tiempos. Básicamente afición. Básicamente afición. Después ya con los años ya me llegué a ser miembro del gremio de fotógrafos y pasado por todos los avatares de la fotografía que en su tiempo esa magia de la analógica era extraordinaria, ¿no? Y lo conservo hasta ahora. Ahora, entendiendo que va un poco con tu ciclo de vida, Gustavo, pero conociendo también que tú tienes una extraordinaria colección que supera a este siglo, el siglo pasado, y posiblemente incluso mucha fotografía de la cuenca más antigua, de la cuenca colonial. Quisiera preguntarte por qué 1980-2005, pues el nombre de esta exposición es Rostros de la Cultura 1980-2005. Sí, y bueno, en relación a tu primera aseveración, la fotografía, yo guardo muchos archivos del finales del siglo XIX. Primeras fotografías en Cuenca se hicieron por 1860, por allí. Fueron que a los 30 años de lo que se inventó esta técnica. Archivos guardo muchos, creo que soy un custodio de la historia gráfica de Cuenca, desde esa época hasta los últimos archivos, al cual he complementado yo. Y justamente a partir de los años 70, 75, empecé yo con la fotografía de una manera muy como aficionado, básicamente. A partir de los 80 arranqué mi trabajo paralelo a mi otra actividad como fotógrafo profesional, y justamente tuve la oportunidad de, a través de invitación que se me hizo por parte del Banco Central, el Centro de Investigación de Cultura del Banco Central, a realizar retratos de personajes vinculados a la cultura. Y esto me dio, y también el tema de los artistas plásticos, en la que a partir del año 80 se hice estos retratos a personajes claves con quienes concreté sesiones fotográficas. Entonces, son series de varias fotografías de los que se hizo. ¿Son fotografías de tu autoría? Todas son de autoría, están tomadas en película, con toda esa magia que existe a través de la fotografía análoga, que lo principal, ahora sí hay que hablar claramente, es la honestidad de la fotografía analógica, que ya no permite retocarlo. Sí, así es. ¿Qué papel juega la fotografía en la construcción de esta memoria cultural de Cuenca entre estos años? Básicamente, yo creo que hay que tomarle de mano. Cuenca, a finales de los años 70, en el último cuarto de los 70, Cuenca empieza a tener una transformación especial. Hay claves en el desarrollo cultural de Cuenca, desde la creación del Instituto de Folclore, después la creación del CIDAD, se crea el instituto, la subsecretaría del Instituto del Patrimonio Cultural, y donde se empieza a crear la conciencia de preservación de la arquitectura cuencana, que antes se le echaba manos, tumbaron la gobernación. Recuerdo a mi padre
y con Patricio Muñoz conjuntamente la pelea que tuvieron con la dictadura para que no se derroque el edificio. No consiguieron eso. Recuerdo que paralelamente con eso se intentaba poner asfalto en lugar del adoquín en todo el centro de Cuenca. Todas esas transformaciones que realmente eran decisiones que un falso modernismo, ¿no?, que existía en las autoridades. También en ese tiempo se creó el Instituto de Investigación y Cultura del Banco Central y hubieron eventos de trascendencia fundamental, como es el encuentro de literatura Alfonso Carrasco, un encuentro de poesía espectacular se dio y muchas de las fotografías fueron tomadas alcanzó poetas, posiblemente un pináculo, sí, lo recordamos. Sí, participaron ahí Jorge Dávila y Eliezer Cárdenas, ganan los concursos de novela. Entonces en Cuenca empezó a marcar un cambio, unos nuevos aires en la parte cultural. Había una efervescencia, estamos hablando de los años 80. De los finales 70 y inicios de los 80. En los 80 se consolida con la presencia importante del Banco Central a través de Hernán Crespo, se hacen los museos, los 5 museos, de cuáles museos: el de arte moderno, las conceptas, el Museo del Banco Central, el Museo del Sitio Manuel Agustín Landívar, el Museo de la Medicina, se construyen a partir de los 80, y eso contribuye al cambio. Adicionalmente, se crea, se hicieron las películas. Recordarás que las únicas películas que se han hecho, Arcilla Indossi, El Último Ranza, Cabeza de Gallo, El Tahual, y eso cambió, dio un cambio y a Cuenca un reconocimiento como un epicentro que era dentro del Ecuador en la parte cultural. Y esto desembocó a que el año 87 se crea la Bienal Internacional de Pintura, y desembocó esto en Cuenca Patrimonio de la Humanidad. Entonces, a través de las instituciones que estamos hablando, a través de todo este movimiento, hubieron personas que justamente son 47 que fueron, yo tuve la oportunidad de retratarlas, y están exhibiéndose ahora. Entonces, personajes que posiblemente son invisibles, muchos de ellos. Te invito a los radioescuchas para que vean la muestra, y realmente cuando uno llega a la muestra pero si es él, este es el fulano. 50 retratos. Todos reconocemos 47 retratos. 47, exactamente. Todos tenemos en nuestra memoria. ¿Qué formato tienen? Son retratos de 50 por 30 centímetros, bien montado. Hay personajes que para todos algún rato yo decía, son los nombres de las calles de Cuenca, porque nos hace tan presentes, nos hace revivir esa época. Y es una manera esta de un mosaico gráfico de los personajes que fueron muy relevantes y ayudaron a construir, a fortalecer esa época. Exactamente, dentro de los diferentes campos, cada uno en su campo: historiadores, literatos, poetas, arquitectos, sociólogos, historiadores económicos. Creo que estas personas fueron los forjadores de la Cuenca que tuvimos ahora. ¿Por qué fue importante retratarlos? En los momentos en los que un personaje vive, estoy recordando algún comentario que me hiciste, Gustavo, sobre esta exposición, los ciudadanos por lo general no son reconocidos, son objeto más bien de críticas, pues el consolidar el progreso cultural, incluido por lo general, entra en controversias, hay dificultades para sacar adelante cualquier proyecto, y es difícil en el momento detectar esto es algo que va a tener proyección en el tiempo. ¿Cómo te motivaste tú a captar estos rostros por una parte, y por qué es importante recuperar estas caras, estos rostros de quienes marcaron la vida intelectual y artística de la ciudad? Sí, creo que este momento que me tocó vivir a mí y que estuve cerca y me dio la oportunidad de cada uno de los 47, cuando hacíamos la sesión fotográfica, llegar a las intimidades, estar con ellos, tomar un café. Era diferente la relación de tomar la fotografía y marcharse. No, con cada uno de ellos conversé, pese a que había muchos años de diferencia de edad.
Pero estos Son 47 cafés, además. 47 cafés, y algunos se repitieron varias veces, y con escenas largas. ¿Cómo voy a olvidar un café con leudosis estrella, con café con nata? Extraordinario, con los perros pequeños que aullaba ganado, ¿no? Entonces son escenas, son momentos, vivencias que se tuvo. Y realmente los personajes eran visibles. Recuerda que antes las personas que llegaban a la cultura no necesariamente eran remunerados. Su trabajo fue por voluntad propia, claro, por bien de la ciudad pensando, lo cual ahora ha cambiado mucho. Ya no tenemos esos personajes. Ese es uno de los cambios grandes que se han dado. Y vemos que ahora que ese pensamiento de estas personas está en Cuenca medio transformándose, porque están derribando, están derrocando casas que eran importantes, que se peleaban, está transformándose la ciudad en lo cultural. O sea, veamos de dónde salieron las raíces, en dónde nació todo esto. Y ¿Cómo se eligieron esos rostros, las figuras que integran esta muestra? ¿Hubo algún tipo de curaduría? Básicamente son los retratos a las personas que yo realicé fotografías. Hay muchas más que se me escapan y que no estuvieron en mi lente, no les tomé fotografías por diferentes razones, que no concretamos la reunión, no hubo bueno, pueden haber, pero el 47 es una muestra y a todos ellos yo les hice las fotografías. O sea, básicamente es mi archivo, es mi homenaje a las fotografías que realicé yo con mi cámara, que no hubiera querido muchas personas que estén allí. Me hace falta Hernán Crespo, le hice fotografías, pero lamentablemente no encuentro negativos. Euralia Vintimilla, con ella hicimos el libro, el primer libro, yo hice la fotografía, compartí muchas horas con ella, tampoco encuentro la fotografía. Y así hay personas, Gloria Pesance Moscoso, que era la que administraba el museo del Instituto de Folclore. Entonces, ese rato sí, hubiera sido extraordinario, y muchas personas más que hay en Cuenca, definitivamente, ¿no? Hoy la mirada de los aficionados y particularmente de los profesionales vuelve y con fuerza a la fotografía analógica. ¿Qué aporta el formato analógico a la estética, al valor documental de estos retratos? Era en otros tiempos, hacer una fotografía analógica tenía su mística, su magia, tenía todo un proceso desde la preparación del rollo, el revelado de la película, la ampliación, el hacer la hoja de contacto. También están exhibiéndose unas hojas de contacto allí, lo que usábamos antes, los que entienden de fotografía, los que practicaron, más que entender, los que practicaron fotografía análoga, van a encontrar una hoja de contacto que le hemos ampliado, de cómo están archivados mis rollos, y ahí están las 36 fotos en cada hoja que daba el rollo de fotográfico. Todo ese proceso era diferente y había que realmente conocer de fotografía, porque ahora las cámaras uno dispara y el celular y salió, no hace ninguna, más allá de ningún manejo técnico. Las cámaras anteriormente se había que ver qué diafragma, qué obturador, condiciones de luz, era todo un proceso, qué película uso, era otra situación totalmente diferente. ¿Cómo influyó en tu criterio, Gustavo, esa generación en la transformación del paisaje cultural contemporáneo? Sí, básicamente yo me formé en esa época. De allí viene el tema justamente de la pintura, perdón, de las personas de la cultura. Y quiero llegar a los pintores. Tengo 50 fotografías de los pintores que también dieron ese cambio de Cuenca a la parte artística. Nombres de pintores como Carrasco, Palomeque, Ochoa, Abad, Cardoso, España, Alvarado, etc. Todos pintores que obviamente tuvieron su efervescencia. Ahora se quejaban en la Bienal que no es pintura, ya la Bienal ya dejó de ser pintura, ¿no? Y en las últimas bienales ya no vemos pintura, ¿no? Justamente en esta época, de entre el 80 al 2000, la pintura tuvo una presencia muy relevante, que eso yo estoy bordándole para otra muestra que espero poder realizar el próximo año. Había que ver una exposición que espero tener el apoyo de las autoridades culturales de la ciudad. ¿Qué papel ha jugado justamente el apoyo de la Casa de la Cultura? Hay otras
entidades de aquí de la ciudad de Cuenca que apoyan esta muestra. Sí, realmente sí apoyan, realmente el apoyo sí lo he encontrado. No es fácil montar, es muy costosa la fotografía porque es caro el montaje, hay que imprimir las fotos. No es una pintura, a la final yo le puedo tener archivado mis cuadros, eso pasa con los pintores. El fotógrafo no, yo tengo los negativos, entonces, hay que ampliarlos. El montaje muy caro, el apoyo realmente, las instituciones culturales tienen presupuestos muy exiguos para exposiciones muy básicos. Mucho es gracias a la contribución de la empresa privada, que en este caso esta muestra encontrado una muy buena acogida, y que realmente el esfuerzo que están haciendo y la presencia que están haciendo demuestran su preocupación por la ciudad de Cuenca, realmente por nuestra Cuenca, que siempre se ha caracterizado principalmente por el tema cultural, y se ha fortalecido en preservar el paisaje urbano, que es porque se lo reconoce. A lo largo de este diálogo, para quienes nos siguen en las redes sociales, pues eso está transmitiéndose en directo en varias plataformas. Hemos estado transmitiendo al público, proyectando también algunas de las fotografías que se exhibirán a partir de esta noche. Siendo 47, es imposible mencionarlas a todas, pero vayamos con 4 o 5 que vienen primero a tu mente, Gustavo, para tener una idea de cómo se desarrolla esta exposición, cuál es el espectro de personajes. Sí, están todos de la literatura, creo que algo de Efraín Jara, famoso Cuchucho, que se le ve a todos los personajes están en su mundo, en su ambiente, ¿no? Carlos Cueva Tamariz, tuve la oportunidad de compartir con él, Eudos Estrella, Osmara León, inolvidable. Le tengo presente que cuando hice las fotografías con ella, y ya tenía su edad, debe haber tenido 65 años, y estuvo con ropa formal, informe de la ropa normal, ¿no? Sí, soy Gustavo, ¿no será que me ponga licra? Y a mí me llamó la atención porque ya dejó y apareció con licra y salió esa espectacular fotografía, ¿no? Y personajes como Juan Cordero, están Lucas Achi, como el sociólogo, que fue los que contribuyó mucho en el tema de la historia de Cuenca conjuntamente con Leonardo Espinosa. Arquitectos, tenemos a Juan Cueva Jaramillo, que ayudó mucho a Cuenca Patrimonialidad desde cuando fue embajador en París, en Francia. Entonces contribuye mucho con eso. Mi padre está Jorge Dávila, Eliezer Cárdenas. Creo que los personajes, Sonia Esperanza Palacios, está olvidada, invisible, hay que acordarse por contribución a la educación que hizo, ¿no? Inés Márquez Moreno, poeta. David Ramírez. Una verdadera. Y en resumen, el 60-70% de los que están en la muestra ya no están con nosotros. Piensa que los de menor edad, este rato, estamos bordeando todos sobrepasando los 70 años, ¿no? Hay arqueólogos, Jaime Drogo. Excelente. Sí. Ahora, ya para finalizar, Gustavo, tú has hablado sobre esta especie de explosión cultural que se dio en los años 80. Estamos viviendo una implosión hoy contemporáneamente cuando vemos una actividad cultural que se desenvuelve venciendo graves dificultades todo el tiempo. Lo habrás compartido, por ejemplo, con la Casa de la Cultura. Qué difícil es llevar adelante una labor cultural. Adicionalmente vemos museos que trabajan en condiciones muy penosas. Muchos se han cerrado, que se crearon en esa época se han cerrado. La pregunta final, Gustavo, sería ¿qué vacíos o silencios de la historia cultural busca llenar esta muestra? ¿Cómo intenta incentivar a las generaciones actuales a seguir adelante con proyectos futuros que puedan surgir para ampliar no solamente este archivo visual, esas realidades que se generaron y se concretaron a partir de los años 80 hasta algo más del 2000, y ojalá seguir también documentando la vida cultural en Cuenca a través de la fotografía?
Sí, lo que ocurre realmente, y es evidente, ya mencionaba, la falta de presupuestos. La cultura quedó relegada a tercer plano, ni a segundo. Realmente cualquier acto cultural necesita para los creadores mucho esfuerzo. En tiempo, generar recursos, es muy complicado. Yo veo que todas las manifestaciones culturales se han hecho muy ligeras, justamente a través de la tecnología de las redes. Antes era más elaborada todo lo que es cultura, mucho más. Había una crítica más estricta. Y es el tema de que los procesos se han dado culturales en esa época, en la misma obra artística, los pintores eran mucho más trabajadoras. Ahora son ligeras y es necesario realmente que las instituciones culturales asuman el Estado como tal, asuma una responsabilidad de dar presupuesto, de fomentar los artes. Recordemos que todo este movimiento que se da en los 70s, 80s, fue gracias al Banco Central, al Instituto Cultural, el Banco Central tenía su área muy definida al frente con Hernán Crespo, y tenía un presupuesto, y la cultura era parte de una política de Estado. Eso es fundamental. No ahora que se destinan fondos marginales, y básicamente las instituciones tienen, si me disculpas, los fondos que tienen las instituciones culturales es para gasto corriente, para pagar sueldos, pero no tienen un centavo para fomentar la cultura. El Ministerio de Cultura lamentablemente se encuentra absorbido al momento por otros ministerios y una presencia relevante. Lo hemos visto con esta situación que ha rayado lamentablemente con el desprestigio y el escándalo de este concurso público internacional para construir un nuevo edificio para el MUNA en Quito. Si ves, la cultura está justamente, es un tema, yo creo que muy para todos, muy light, como se llama. Es un tema hermoso la cultura, que todo el mundo quiere estar en eso, pero realmente las oportunidades que se dan, los presupuestos que se tienen, no hay chance, no se encuentra dinero y se desvanecen las cosas. Realmente sí es preocupante. Yo creo que debe cambiar la política de Estado frente a la cultura. Cuenca y el país en general tiene bases, tiene raíces muy importantes, entonces se debe fomentar. Vamos al tema de México, Perú, lo interesante, los movimientos se han dado y que desemboca en turismo, que desemboca en recuperar nuestras raíces en los diferentes ámbitos que tiene la importancia. Sí. Pilares fundamentales de esta cuenca patrimonial, además. Muchísimas gracias, Gustavo, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Gustavo. Te invito realmente a que visites la muestra, a los radioescuchas, visiten, a los amantes de la fotografía análoga. Realmente se va a encontrar con una sorpresa muy grata, y la calidad que era trabajar en película. En este caso, para los entendidos, todo se tomó en 35 milímetros, en la famosa película que se llamaba Kodak Triaxispan, que para nosotros ya es casi un nombre de nave rudar. Gracias, Gustavo. Bien, y reiteramos esta invitación. Hoy, 7 de la noche, en el Salón del Pueblo, Efraín Jara Hidrogo, se abrirá esta muestra Rostros de la Cultura 1980-2005. Un dato final, ¿hasta cuándo estará abierta? Estará hasta finales del mes de septiembre. Bien. Gustavo Landívar, economista y fotógrafo, abrirá esta muestra y están invitado el público de Cuenca a asistir a su inauguración hoy 7 de la noche.